Prácticamente todo el mundo que se dedique al sector informático conoce el lenguaje de programación Java. Es así como Java se considera uno de los lenguajes de programación más importantes hoy en día en el ecosistema, y es por eso que mayoritariamente mucha gente esté pensando, ¿es Java el mejor lenguaje de programación actualmente y teniendo en cuenta un poco la tendencia hacia futuro? Estas son preguntas que son bastante razonables, sobre todo si es una persona que está empezando a programar y que no sabes por dónde tirar. Al principio hay muchos lenguajes de programación, tienes un montón de opciones y no sabes por cuál tirar, cuál es la mejor opción. Y yo lo he vivido con mis propias carnes, ya no solo porque estudié ingeniería informática y tuve que aprender a programar en Java, y de hecho estuve un tiempo programando en Java, sino que tengo varios compañeros que ahora mismo están empezando a pensar en programar, empezar a aprender a programar, y me han hecho la misma pregunta: ¿crees que es la mejor opción para empezar? Y la realidad es que no es la mejor opción. Java ya no es lo que era. Hola a todos, soy Albert, desarrollador de inteligencia artificial, y hoy en este vídeo te voy a explicar qué es Java, si es que no lo conoces, por qué es tan importante en el sector informático. Te voy a dar ciertas cifras que te van a ayudar a identificar por qué es tan famoso y a la vez por qué creo que Java no es una buena opción si es que estás aprendiendo a programar. Y a su vez, no solo te voy a decir que Java no es una buena opción, sino que te voy a aportar 3 opciones que para mí son las mejores en el caso de que quieras empezar a programar ahora, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los proyectos ahora mismo y cuál es la tendencia de cara a futuro. Empecemos con el vídeo. Empecemos por definir qué es Java, qué ha hecho Java para llegar hasta el punto en el que está hoy y por qué creo que no es una buena opción de cara a futuro. Java es un lenguaje de programación bastante antiguo, se creó en 1983 por James Gosling y después fue vendido en 2010, si no me equivoco, a la empresa Oracle, que es la empresa que básicamente tiene ese lenguaje de programación. Java empezó como un intento a dar competencia a C++, uno de los lenguajes de programación más famosos y uno de los más utilizados por aquel entonces y también ahora. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, que es bastante estricto, tipado, no como Python, y que a diferencia de C++ lo que querían era integrar dentro de este lenguaje una máquina virtual. Esa era un poco la diferencia significativa que aportaba Java respecto a la otra solución de desarrollo de backend que había por aquel entonces, que era la más famosa, C++. A lo largo de los años Java ha tenido un impacto brutal en el desarrollo de la informática y de diferentes programas. Se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados, se han desarrollado miles y miles de proyectos con este lenguaje, proyectos de backend, y es por eso que podemos ver diferentes estadísticas en las que el lenguaje de programación Java es uno de los puestos o uno de los requisitos más demandados en cuanto a puestos de trabajo en 2024. Y noticias como estas hacen que la gente pues tenga la duda de si Java es un buen lenguaje en el cual deberían de empezar a aprender o no, y eso es totalmente normal. La cuestión aquí es preguntarse por qué Java ha llegado a este punto, por qué ahora mismo hay un boom de contratación en cuanto a desarrolladores que sepan programar en Java, cuál es el origen de esta necesidad y hacia dónde vamos, cuál es la tendencia y cuál es la mejor decisión que podemos tomar hoy para tener un buen presente, pero también teniendo en cuenta de cara a futuro. La realidad es que este boom de necesidad en cuanto a desarrolladores de Java viene dado por todo ese trabajo que se ha hecho en los últimos años. Hay muchas empresas que han utilizado Java como el lenguaje principal en el desarrollo de sus herramientas, de su software, y por lo tanto ahora mismo se requieren de esos desarrolladores para mantener e ir mejorando estas soluciones y estar actualizado pues, con las últimas actualizaciones y versiones que aporta este lenguaje. Así pues, el hecho de que ahora tengamos este boom y podamos ver que Java es uno de los requisitos más demandados actualmente en LinkedIn, como hemos visto en la estadística, básicamente lo que nos está diciendo es que hay una necesidad actual de poder cubrir ciertos proyectos que han sido desarrollados en Java con anterioridad. ¿Y por qué digo con anterioridad? Porque mayoritariamente, y esto puedes hablarlo con muchísimas empresas, Java no suele ser el lenguaje que se decida a la hora de hacer un nuevo proyecto, a no ser que tengas un equipo de desarrolladores Java específicamente que sepan de este lenguaje y que no hayan tocado ningún otro. En este caso, pues seguramente, aunque tengas que empezar un nuevo proyecto, decidirás seguir utilizando Java. Pero mayoritariamente, si tienes que hacer otro proyecto backend nuevo, lo tienes que empezar, no tienes que trabajar uno que ya estaba hecho de hace años, mayoritariamente eliges tecnologías nuevas. Eliges tecnologías muy diferentes a las de Java, básicamente porque Java tiene ciertos déficits o ciertos problemas que básicamente limitan a la hora de desarrollo y lo hace un poquito más complejo en el momento en el que lo comparamos con las nuevas soluciones. Y cuando hablo de nuevas soluciones, hablo, por ejemplo, de Node.js. Otra de las soluciones que está a la orden del día en cuanto a desarrollo de backend y desarrollo de aplicaciones y que prácticamente
que todas las grandes empresas están acogiendo con los brazos abiertos porque aporta muchos más beneficios de los que tenían con Java. Pero al ver cuáles son aquellos déficits que tiene el lenguaje de Java y que está haciendo que las empresas estén decidiendo por empezar a utilizar nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser Node.js, entre otras. Pues la realidad es que el lenguaje de programación Java viene desde una base antigua, viene desde un desarrollo basado en C++, y eso lo que requiere es que tú a la hora de programar necesitas ser muy específico en cómo estás programando. La sintaxis es muy dura, es muy hard, lo que significa que tienes que seguir muy bien la sintaxis de Java, tienes que tiparlo todo perfectamente, la nomenclatura de todas las variables y funciones suelen ser bastante largas, ya que se espera que la nomenclatura de esas variables y funciones y clases sean autoexplicativas hasta tal punto que a veces tienes nombre de funciones de 20, 30, 40, 50 caracteres, lo cual hace bastante complejo la programación y también la lectura de ese código. Y al ser un lenguaje tan estricto, lo que hace es que al final los desarrolladores tarden más en crear sus soluciones porque evidentemente pues requiere de mucho más tiempo hacer la programación y además, como hemos comentado anteriormente, hace unos segundos, el lenguaje del código en Java es bastante más complejo ya que requiere pues leer esas funciones que son kilométricas y leer mucho mejor el código para poder entender qué es lo que se está haciendo. Pero no todos son puntos negativos, ya que Java también es un lenguaje que gracias a ser estricto, orientado a objetos y demás, pues ofrece una solución mucho más robusta y mucho más fácil de testear y de validar que la seguridad de tu código sigue pues un poco los estándares que la empresa está definiendo respecto a otros tipos de lenguajes que son un poco más libres y más fáciles de programar y un poco más agradecidos. Un aspecto importante por el cual no empezar a programar en Java o no seguir programando en Java es que Java sí ha funcionado durante muchos años y sigue siendo una herramienta que se utiliza hoy en día y que se seguirá utilizando. No creo que vaya a morir en los próximos años. Pero la realidad es que Java tiene un problema, y es que los competidores que están apareciendo no solo están ofreciendo una solución mucho más cómoda a la hora de programar, lo cual facilita programar más rápido, lo cual facilita la lectura del código, lo cual facilita que todo el mundo pueda participar y ser un poco más ágiles, que es uno de los temas más importantes también en el desarrollo informático, ser ágiles en el desarrollo, sino que también las nuevas soluciones están saliendo con una mayor integración con otras tecnologías. Pongo el mismo ejemplo, en el caso de Node.js es una solución que, uno, es mucho más fácil de programar, es más agradecida, dos, es más fácil de leer, te permite ir más rápido, pero es que además está basado en JavaScript, por lo tanto está mucho más conectado con todo ese desarrollo de frontend y de backend, que podría ser pues JavaScript, HTML, CSS, Angular, React, 30.000 frameworks y soluciones que han ido saliendo, tienen una mayor integración. Es mucho más fácil integrarse en estos proyectos porque están utilizando una misma base común, que en este caso es JavaScript, ¿no? Esto también es una ventaja competitiva que están ofreciendo las diferentes soluciones que han aparecido en el mercado en los últimos años y que se han puesto mucho más de moda en comparación con Java. Así pues, déjame que te haga un pequeño resumen de los puntos por los cuales creo que Java no es una buena opción si es que estás empezando a programar o estás considerando cambiar a programar en backend, ¿sí? En el caso de que estés de frontend o de otro tipo de programador y quieras hacer backend, tampoco te recomiendo que empieces a trabajar en Java. Y los motivos son los siguientes. Java es un lenguaje bastante estricto y es complejo de programar. Seguramente programarás más lento, aunque más seguro, y a la vez posiblemente te aburrirás más, ya que será mucho más costoso y el código es mucho menos agradecido. Por lo tanto, en mi experiencia, si trabajas en Java, disfrutarás mucho menos del programar, del crear ese software. Por otro lado, la tendencia en el mercado no es el continuar desarrollando con Java, sino seguir utilizando otros tipos de lenguajes que son más ágiles, que te permiten programar más rápido, que son mucho más agradecidos y que tienen una mejor integración con otras soluciones que son necesarias para que ese proyecto salga a cabo. Y otro punto muy importante, el último, es que es mucho más difícil de aprender. Java, al ser mucho más estricto, Java, al tener muchas cosas que son específicas de Java, al final hace que la programación sea más complicada. Por lo tanto, si estás aprendiendo a programar, no te invito a
a que empieces a programar en Java, sino que te invito a que empieces a utilizar cualquier otro lenguaje de programación que sea mucho más sencillo, que no tenga tantas condiciones y una sintaxis tan compleja, para que puedas centrarte en lo importante, que es en cómo debo de programar el código para conseguir el objetivo, ¿no? A realizar esa tarea que quiero realizar, y de la forma más segura posible. Yo he estado un tiempo programando en Java, así que sé muy bien de lo que estoy hablando, y la verdad es que era muy exigente programar en Java, era muy difícil de crear ese código, era muchísimo más lento, y al acabar la jornada la verdad es que me sentía mucho más agotado y mucho menos agradecido con la tarea que estaba realizando. Así que todo lo que estoy diciendo aquí no solo lo he sacado de internet y de comentarios que me han hecho otras personas que sí que han trabajado en Java durante toda la carrera profesional que llevan, sino también por mi experiencia propia. He estado utilizando Java, he estado utilizando Node.js, he estado utilizando Python, he utilizado muchos lenguajes de programación, y en el momento de hacer la comparativa te puedo asegurar que de todos estos, incluido C++, Java es uno de los peores que he trabajado, y no porque sea un mal lenguaje de programación, sino porque la sensación de programar con este lenguaje de programación genera una sensación de que vas lento, una sensación de que te cuesta hacer ese código. Es como que sientes que no sabes hacerlo, o sea, sientes que eres peor realmente de lo que eres, prácticamente porque es tan estricta la sintaxis, es tan lento programar, que en el momento en el que lo comparas con las otras tecnologías, la diferencia se ve claramente. Y después de poner a parir a todos los desarrolladores de Java, que básicamente me van a dar dislike en este vídeo, no lo hagas, déjame en los comentarios cuál es tu opinión si eres desarrollador de Java, porque a lo mejor mi opinión está desviada porque he estado utilizando otras tecnologías y básicamente cuando las comparo, pues prácticamente pongo a parir a Java. Pero si te dedicas a ello, ponlo en los comentarios cuál es tu opinión al respecto, ya que seguramente tu opinión también sea muy interesante de poder leerlo, y todo el mundo que vea este vídeo, pues que pueda tener varias opiniones a la hora de tomar la decisión de si deberían de empezar a aprender a programar en Java o deberían de empezar a programar en otros lenguajes. Dicho esto, y antes de entrar en los 3 lenguajes que para mí son los mejores por muchos motivos, que deberías de empezar a aprender a programar en ellos, déjame decirte que el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, y es gratis, así que te invito a que te suscribas y que estés al tanto a los próximos vídeos que vayamos subiendo, tanto de tecnología como ciencia como inversión. Empecemos con el primero de los 3 lenguajes que vengo a recomendarte hoy, y es Python. Python es uno de los lenguajes también bastante antiguos, se creó en 1989 y ha recibido muchísimas actualizaciones desde entonces, cambiando bastante su sintaxis y lo que se puede hacer con este lenguaje. Python es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, y no solo eso, sino que es el lenguaje predilecto, es el lenguaje perfecto si es que te quieres dedicar a la inteligencia artificial o en el sector del dato y la inteligencia artificial. Python, a diferencia de Java, es un lenguaje mucho más fácil de programar, es muchísimo más agradecido, es más divertido y a la vez es mucho más fácil de leer. Su nomenclatura y su sintaxis hace que el lenguaje sea mucho más fácil de programar y que las personas, en el momento en el que programemos, nos sea mucho más sencillo entender qué es lo que tenemos delante, qué es lo que ha hecho nuestro compañero, y por lo tanto iterar. Todas estas diferencias, además de este vínculo entre el dato, inteligencia artificial y Python, ha hecho que Python haya recibido un incremento brutal en cuanto al uso y en cuanto a la demanda en el mercado, en comparación con Java, que pese a que sea uno de los líderes y en 2024 haya recibido muchísimas peticiones en el mercado para encontrar desarrolladores de Java, está sufriendo un decrecimiento a la petición por los motivos que he comentado anteriormente. Además, esta vinculación de Python con data y con inteligencia artificial hace que en el momento en el que analicemos los diferentes lenguajes, Python sea uno de los lenguajes de programación con mejores salarios y mejores condiciones. Por lo que, sumado a todas las condiciones y todas las características que te he ido comentando ahora mismo, para mí Python es uno de los mejores lenguajes de programación del momento, y también teniendo en cuenta la tendencia a futuro. Así pues, quiero que te quedes con este resumen. Python es un lenguaje de programación muy fácil de utilizar, es bastante agradecido en cuanto a programación, cuando programas es bastante sencillo y puedes disfrutar de esa programación, no es tan estricto. Tercero, es uno de los lenguajes de programación ligados al data y a la inteligencia artificial, así que si te quieres dedicar a este sector es el lenguaje ideal. Y por último, si estás aprendiendo, si quieres aprender a programar y no sabes por qué lenguaje empezar, Python es el mejor con mucha diferencia. Es sencillo de aprender porque no es tan estricto como hemos visto con Java, y además es bastante más agradecido. Si estás empezando, Python es el lenguaje que te va a ayudar a dar el primer paso, es el que te va a ayudar a entender las bases de la programación, y seguramente es el que vas a seguir utilizando de cara a futuro, porque en el momento en el que programas con Python tienes esa sensación de que no quieres volver a programar con ningún otro lenguaje. El segundo lenguaje de programación que te quiero recomendar hoy no es Python, pero se parece bastante.
El segundo lenguaje de programación es JavaScript, que podemos decir JavaScript, podemos decir sus derivados, TypeScript, etc. Son muchos que se parecen a esta base, ¿vale? Están basados en JavaScript, por lo tanto se asemejan bastante. Y es que este lenguaje también ha crecido sustancialmente en los últimos años. Y de hecho, la tendencia de cara a futuro es que siga creciendo tanto la demanda en el mercado de personas que sepan programar en este lenguaje, sino también gente interesada en programar en estos lenguajes, porque cada vez más está ganando más adeptos. A diferencia de Python, JavaScript es un lenguaje de programación que se va ligado al desarrollo web, al desarrollo frontend y también desarrollo backend. Así que si te gustaría dedicar tu carrera profesional a desarrollar páginas web, te recomiendo a que empieces a utilizar JavaScript y sus derivados. JavaScript es un lenguaje bastante fácil de utilizar, es bastante agradecido de nuevo, igual que Python, y su sintaxis no es demasiado estricta, por lo tanto, en el momento en el que empiezas a programar, te es mucho más cómodo aprender y es mucho más gratificante, ya que es más fácil que te salga el código, es más fácil que empieces a ver resultados y por lo tanto vas a disfrutar mucho más de la experiencia. Además, otro aspecto importante es la conexión que tiene con diferentes tecnologías que se han puesto de moda. Es decir, con JavaScript, si aprendes a programar en JavaScript, puedes empezar a trabajar con React, puedes empezar a trabajar con Angular, puedes empezar a trabajar con Express.js, con Node.js. Hay muchas soluciones que han nacido en torno a este lenguaje de JavaScript. Por lo tanto, si tú eres un programador de JavaScript, te va a ser mucho más fácil poder rotar, poder aprender todos estos frameworks, TypeScript, todos estos nuevos lenguajes que han ido apareciendo, te va a ser mucho más sencillo y por lo tanto vas a ser capaz de poder crear cualquier solución de desarrollo de frontend y de backend, desarrollo de web, de manera cómoda y rápida. Anteriormente sí que a lo mejor las webs se podían hacer directamente con Java, o se podía hacer el frontend de alguna manera y el backend con Java, era un stack tecnológico bastante común, pero actualmente la gran mayoría de proyectos se hacen con desarrollos ágiles, con desarrollo de JavaScript, utilizando React, utilizando Angular, utilizando Node.js, y seguro que me dejo algún otro framework importante, ya que no es mi sector, pero sí que esa tendencia se ha ido viendo en los últimos años y seguirá creciendo, ya que, como he comentado, te permite hacer desarrollos mucho más ágiles y también te permite ser mucho más creativo, te permite hacer cosas que con Java no podías hacer y por lo tanto es una solución que está muy de moda en el mercado y que está creciendo. Y como os podéis llegar a imaginar, sector en crecimiento, sector que está aportando valor, sector diferencial y con buena tendencia a futuro, también tiene muy buenas condiciones salariales, condiciones de remoto, etc. También es una muy buena opción si estás empezando y quieres tomar la decisión de dónde dirigir tu carrera profesional, ya que puede ser que puedas tener muy buenas condiciones. De hecho, conozco a mucha gente que se dedica a ello y sus condiciones son muy buenas. Así que JavaScript es la segunda opción que tienes al alcance de tu mano si es que estás empezando a programar. Y ahora llegamos a la tercera recomendación, al tercer lenguaje de programación que creo que es una buena idea empezar. Ya me vais a tirar piedras a la cara y yo lo estoy viendo y bastante merecido. La tercera recomendación es el lenguaje de programación C++ o C#. O sea, me está diciendo que el Java es muy complicado de aprender porque es un lenguaje muy estricto y que tiene una sintaxis muy específica y demás, y me recomiendas C++ y C#. Así soy yo. Déjame explicarte los motivos por los cuales te voy a recomendar C++ y C# en la tercera opción. En efecto, C++ y C# se parecen bastante a Java en cuanto al lenguaje estricto. Es mucho más difícil de programar, por lo tanto es más difícil de aprender y a su vez es menos gratificante. Pero ojo, nos estamos olvidando de un tema. Y es que C++ y C# es el lenguaje excelencia en cuanto a desarrollo de videojuegos. Por lo tanto, si lo que tú quieres es dedicarte a desarrollar videojuegos, da igual que sea más fácil aprender a programar Python, da igual que sea más fácil aprender a programar en JavaScript, lo que deberías de aprender bajo mi criterio es C++ y C#. Además, hay otro tema importante y es que hay muchos desarrollos de inteligencia artificial que requieren de sacar el máximo provecho del hardware que se está utilizando. Y en esos casos, lo podéis buscar por LinkedIn, están demandando gente que sepa C++, que sepa programar mucho más cercano al hardware para poder sacarle el máximo rendimiento posible. Por lo tanto, si tú también quieres dedicarte a la parte de inteligencia artificial, que sepas que si aprendes C++ también puedes tener un espacio. Eso sí, estos puestos de trabajo son mucho más específicos, hay muchos menos.
y requiere de mucha experiencia, ya que el objetivo en estos trabajos es sacar el máximo rendimiento a las máquinas y por lo tanto están contratando a gente que tenga mucha experiencia con C++. Dicho esto, déjame explicarte otra cosa que es muy importante en este contexto. El desarrollo de videojuegos no está increciendo, es decir, no es como hemos visto antes con Python y JavaScript, que son dos mercados y dos lenguajes que están al alza absolutamente en los últimos años. El desarrollo de videojuegos, según lo que yo sé del sector y de lo que me he informado, está bastante en caída. Lo que quiere decir es que hay menos estudios realizando esos videojuegos, hay menos necesidad, hay menos opciones a la hora de decidir, pero hay muchísimos estudios que van faltos de desarrolladores de videojuegos. Por lo tanto, si tú quieres entrar en este sector y aprendes C++ y C#, probablemente tengas más facilidades de entrar en el sector y empezar a trabajar. Si bien es cierto que se conoce comúnmente como el desarrollo de videojuegos es uno de los más exigentes en cuanto a trabajo y en cuanto a expectativas de las empresas en sus empleados, eso hace que, uno, tengas mayor facilidad a la hora de entrar en el mercado, dos, si te gusta la parte de la creación de videojuegos, tienes un filón muy rápido con C++ y C#, o sea, es básicamente la decisión que deberías de tomar. Y por último, según tengo entendido, y déjame en los comentarios si crees que estoy equivocado o porque estás en ese sector y tienes una opinión diferente, pero hay una gran diferencia entre programadores de videojuegos que sean buenos y que sean normales. Básicamente por esa exigencia. Como el trabajo es mucho más exigente y hay mucha más carga de trabajo en esos desarrolladores, hay una diferencia muy grande entre aquellos que hacen sus tareas más rápido y aquellos que tardan más. Y por lo tanto, un desarrollador bueno de videojuegos puede tener unas condiciones mucho mejores porque se diferencia bastante rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. He intentado explicarte claramente los motivos por los cuales creo que Java no es una buena opción, pese a que tiene muchas contradictorias en el sentido de que hay mucha gente que está programando en Java, vemos que hay mucha más demanda en el mercado, como hemos visto en el gráfico de programadores en Java, pero claro, tenemos que entender muy bien el contexto, tenemos que entender por qué viene esta demanda, y es que viene por el desarrollo que se han hecho durante muchos años de diferentes sistemas y programas en Java, y no tanto de la necesidad del mercado en que haya más desarrolladores de Java. Es decir, las necesidades que aparecen básicamente vienen dadas por el objetivo de mantener e ir mejorando soluciones que han sido desarrolladas en Java con anterioridad. Por esa regla de 3 tú me podrías decir, ya, pero es que entonces, va a faltar gente que mantenga esos proyectos y los mejore. Mi criterio, en mi opinión, es que actualmente hay esa demanda porque se requiere de mantener y mejorar esos proyectos, pero que llegará un momento donde las empresas tomarán la decisión de dar el cambio. Hay muchas de ellas que ya lo han hecho y que cambiarán su tecnología, dejarán Java a un lado y empezarán a utilizar otras tecnologías, como por ejemplo puede ser Node.js, entre otros. Así pues, y como también hemos visto en otro gráfico, la tendencia es que Java pierda fuerza, pierda necesidad y por lo tanto el mercado no requiera de tantos desarrolladores de Java, o lo que quiere decir, por otro lado, es que va a requerir de otro tipo de desarrolladores. Es por eso que he hecho este vídeo y es por eso que te he recomendado tanto Python como JavaScript y sus derivados, como C++ y sus derivados C#. Estas soluciones, sobre todo las dos primeras, son más fáciles de aprender, son bastante más agradecidas a la hora de programar, por lo cual en el momento en el que empiezas vas a disfrutarlo mucho más. Y además están ligadas a dos tendencias o dos narrativas que están creciendo y que son muy llamativas, como es datos e inteligencia artificial por parte de Python y desarrollo web por parte de JavaScript. Y por último, la parte de C++ y C# es que la gran diferencia entre estos dos, Python, JavaScript y C++ y C# es que C++ y C# es la reina del desarrollo de videojuegos y por lo tanto hasta ahora no ha salido un lenguaje como Python o como Node.js que le esté compitiendo y que facilite el desarrollo, que sea mucho más fácil, más agradecido, como hemos visto anteriormente. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión, si es que crees que no estás de acuerdo conmigo, estoy encantado de leerte y de debatir sobre este tema. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un buen like para que me ayudes a que este vídeo llegue a más gente y todos aquellos que tengan dudas de cuál es el mejor lenguaje y por cuál deberían de empezar, si es que aún no han empezado a aprender programación, pues puedan tener una mejor noción de cómo está funcionando ahora mismo el ecosistema, cuál es la tendencia y cuál es la recomendación que les ofrezco. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima y como siempre, cuídate.